Dios les bendiga, mis hermanos. Pues estoy saliendo de una reunión que hubo de la comunidad de Myanmar, alrededor de varios expositores, pero principalmente de uno de los hijos de la que fuera presidenta de Myanmar y que después del golpe de estado militar que se dio, pues la tienen arrestada, ¿verdad? Yo con responsabilidad he tenido que irme formando más sobre el entorno histórico, cultural de este país del sureste asiático. Y pues como todo en la cuestión política hay sus luces y sus sombras. Esta mujer, la expresidenta, de hecho ganó en una ocasión el Premio Nobel de la Paz y recibió varios premios por una oposición a los diversos, básicamente podríamos decir, golpes de estados militares que hay en Myanmar. Freedom and basic human rights. I think we depend chiefly on our own people, on the will of our own people for democracy. Es increíble cómo se han manejado los militares en estos pueblos, y no solamente en Myanmar, si vamos a Camboya, Laos, toda esta parte, ¿verdad? En fin, Tailandia, ¿verdad? Entonces, aquí el punto está en que investigando también hay ciertas controversias. De hecho ya le han quitado y le han retirado algunos premios a esta mujer porque se mostró un tanto tibia en la condena del genocidio de los rohingyas, que lo han escuchado mucho el Papa Francisco hablar, que le preocupa mucho la situación en Myanmar, particularmente porque los rohingyas son una parte del pueblo de Myanmar que son musulmanes y que siempre se les ha visto más bien como si fueran ilegales, aunque no lo son, dentro del país, como si fueran más bien de Bangladesh, un país cercano a Myanmar, pero pues ha habido una total masacre de estos hermanos, ¿verdad? Entonces han tenido que saliendo a campos de refugiados y es realmente una crisis humanitaria terrible. Y esto ya estaba pasando desde que estaba la presidenta y parece que pues fue tibia en esto, pero nada comparado con lo que está haciendo el actual gobierno, que es militar, que ni siquiera estaba permitiendo ayuda humanitaria del extranjero, y la verdad que la situación de hambruna, la situación terrible que están pasando nuestros hermanos en Myanmar, pues realmente pues los medios de comunicación, sobre todo hispanos, generalmente, ¿qué les importa a los países hispanos? Parece un país ahí perdido cerca de Tailandia, ¿no? For the millions suffering under Burma's brutal military regime. Following the earthquake, which I never could have predicted before I came here, I have to say I'm deeply saddened by the lack of any sort of humanitarian response by the military. The destruction in Mandalay and Sagaing and the other affected areas, and the huge loss of life. My thoughts are with all those who have lost loved ones, those who are injured, and the countless families now struggling in the aftermath of this tragedy. The people of Burma have already endured unimaginable suffering, facing ongoing violence, displacement and repression. It is heartbreaking that even in the wake of such a disaster, the military junta continues its attacks, showing no regard for human life. Entonces, pero el católico es universal, ¿no? Y de hecho, ya después les hablaré de algunas personalidades que han hecho diferencia con respecto a la paz y con respecto al diálogo interreligioso en Myanmar, católicos, ¿no? Evidentemente los católicos somos minoría en este país.
El punto está en que pues parece que a partir del terrible terremoto que ustedes ya se habrán enterado, muchos se enteraron de que existía Myanmar a partir del terremoto, o bueno, antiguamente también se llamaba Birmania, ¿verdad? Ya también hice mi búsqueda, básicamente Myanmar y Birmania significan lo mismo como tal, ¿verdad? Pero Myanmar parece que es un poco más inclusivo, ¿verdad? Pero ciertamente fue un cambio de nombre que lo hicieron unos militares previo a lo de la presidenta, ¿verdad? De hecho, creo que la presidenta, expresidenta, duró como 15 años presa. Y pues bueno, ciertamente dio ejemplo de no violencia, se hizo del mando del país y después pues recientemente fue nuevamente presa de un golpe de estado y actualmente ya con 80 y tantos años creo, por 80 años creo, está presa y parece que no en una situación dignamente humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedo decir? Miren, pues la gran parte pues estaban hablando en el idioma propio de Myanmar, que hasta lo que entiendo es el birmano. Ahí hubo algunas cosas en inglés, pero pues evidentemente un blanco entre esa piel morena de los muy característica del sureste asiático, los tailandeses se parecen mucho. Pues la gente sonreía, y me preguntaba, ¿pero tú entiendes? Le digo, pues lo malo que se dice en inglés, ¿va? Y yo nada más les decía de que pues estoy orando por su país, de que el Papa Francisco continuamente pide oración por Myanmar y pues se veía el agradecimiento. La manera que pude apoyar es pues comprándoles un poco de comida que no sé a qué sabrá. Ahora, ¿qué podemos decir respecto al enfoque cristiano y de evangelización que al menos en mi caso intento pues llevarlo 24 horas al día? No vivo para esto, me queda claro que no tengo otra vocación que esta, pero siempre desde esa perspectiva que bellamente nos decía Benedicto XVI, la evangelización no se hace por proselitismo, sino por atracción. Yo no fui a esta reunión de birmanos con una intención estratégicamente proselitista, ¿no? Ni tampoco para unirme a una agenda política, ¿no? Que ciertamente sé que está marcada. ¿Por qué? Porque la expresidenta marca una agenda política concretamente, ¿va? Sino asintiendo en cosas, por ejemplo, cuando se hablaba de cuestiones de los derechos humanos y todo esto, yo físicamente expresaba que mi asentimiento, ¿va? Sobre todo cuando el hijo de esta mujer estaba hablando sobre esta situación, ¿va? Por ahí también habló un preso político, pero habló en birmano y pues ahí sí me pasó de noche, no entendí nada. Pero luego uno dice, si el meeting, si la reunión hubiera sido de los militares, yo igual me hubiera metido. ¿Por qué? Porque durante toda la reunión hubo dos cosas que venían a mi cabeza. Una, reza. Especialmente eso me venía cuando estaban hablando en birmano y que no entendía esas exposiciones. Yo internamente me ponía a orar por el pueblo birmano, principalmente por sus necesidades, por los que más vulnerables que están sufriendo mucho, pero al mismo tiempo para que en ese misterioso camino en el que se mueve el Espíritu Santo, siga cultivando las semillas de fe cristiana que ya se han sembrado y siga desbrozando el terreno para nuevos territorios humanos, vamos a llamarlo así, nuevas tierras humanas, nuevas personas, que en este desbrozamiento libremente se abrirán a ese toque de Dios, ¿verdad? La fe cristiana en Myanmar pues es una minoría, ellos son mayoritariamente
budistas. La Iglesia Católica es minoritaria, pero dentro de la misma investigación que yo he hecho, es interesante porque tanto el gobierno de la presidenta como la cuestión de los militares reconocen que la contribución por parte de católicos en Myanmar ha sido fundamental por el diálogo interreligioso, por la paz, por atender las necesidades en poblaciones que hasta las que no está llegando por X o Y razón el gobierno. Entonces la primera cosa es, pues yo no estoy entendiendo nada, me pongo a orar por las necesidades de estas personas y para que siga este proceso de desbrozamiento y a su tiempo el Señor dé los frutos de conversión que vea necesarios, pero no fruto de una estrategia. Yo no me puse como un infiltrado ahí, sino como intentar, y ese es el segundo término que me venía mucho a la cabeza, como fermento en la masa, como fermento en la masa. Y no solamente por el hecho de que pues yo era el único blanco ahí, ¿verdad? Y el único de no rasgos surasiáticos, sureste asiáticos, ¿verdad? Y no digo de birmanos porque en realidad los birmanos se parecen mucho físicamente, por ejemplo los tailandeses, toda esa parte de Camboya, Laos, inclusive si me apuras Vietnam, Tailandia, tiene unos rasgos asiáticos, pero son como un poco morenitos, tienen su particularidad, ¿verdad? De su rostro, pero evidentemente quien conoce esos rostros, pues propiamente yo no soy así como que, un clon tailandés o un clon birmano o de Camboya, ¿verdad? Entonces, el sentirse como el único ahí pudiera más de a uno acomplejar, pero a mí me decía, aunque no estás predicando al Señor con la boca, el preocuparte por los dolores y las necesidades de estas personas y estar ahí, tomarte un tiempecito, claro, en consenso con mi esposo, ¿verdad? Porque ahorita mi prioridad es mi esposa y mi hijo, ¿verdad? Hoy también ha comenzado, desde ayer comenzó el festival japonés en el condado vecino, en el condado de Orange, y en ese sí, mi esposa me dice, pues ve, pero eso yo ya lo veo. A ver, yo no hago turismo en este sentido, yo no iría a divertirme, sino nuevamente a hacer fermento en la masa en eso, ¿verdad? Pero al de estar más retirado, le dije, no, ¿sabes qué? No, mi prioridad son ahorita ustedes no están saliendo, tampoco me quiero exponer, por ejemplo, a una feria en donde pues va a haber un montón de gente y cuestiones de salud y bueno, yo tengo que cuidarme también para cuidar el sistema inmune tanto de ella como del bebé, ¿verdad? Pero bueno, acá la reunión sí era por el área en donde estamos, a 15 minutos más básicamente, que 20 minutos estaba el centro en donde se hizo esta reunión de birmanos. Entonces, el ver que también ella desde la distancia se solidarizaba, es eso, ser fermento en la masa. Y alguien diría, pero como algunos que le critican al Papa cuando va, por ejemplo, sobre todo a países no cristianos, pero no les predicó de Cristo, tiene vergüenza de decir Cristo, etc. Ay, mi hijo, ¿cuántos tienen llena la boca de la palabra Cristo? Pero su carne y sus huesos, por decir su testimonio como tal, carece precisamente de Cristo, ¿no? Entonces, dentro de la comunión de los santos, yo sé que la preocupación de un servidor y de dedicar un cierto tiempo que podría dedicarlo a otras cosas para estar con ellos, sin afiliarme a cuestiones políticas, más allá de que hay una situación también política ahí. No sé, es como que el convencimiento de decir, en algo, en el misterio de Dios, yo ayudé a desbrozar la tierra de todos esos hermanos de Birmania que estaban ahí, ¿verdad? Tú no sabes, o sea, la impresión de cuando me veían, también con el jersey de Myanmar, pues es que pónganse en los zapatos, imagínense que al revés,
que alguien de Myanmar vaya a una reunión en donde se va a tratar, por ejemplo, las víctimas de toda la violencia que está habiendo en México. Y que vaya con la camisa de México, con una cara de tailandés o de birmano, etcétera, tremendamente, y estando ahí, aunque no entienda el español. Tú dices, ay, aquí hay peso. Lo hemos visto con la pediatra de nuestro bebé, que a raíz de ella también fue que me enteré de esta actividad. Realmente el mundo es muy chiquito, nunca creí que iba a encontrarme con personas de Myanmar. Ella repetidamente bueno, no nos hemos ido a 2 citas, pero nos dice a mi esposa y a mí, gracias por preocuparse por la situación de mi país, ¿eh? Entonces, de hecho yo le dije, bueno, pues también el Papa Francisco se preocupa tanto. Ella creyó como que, no sé, como que yo puedo levantar el teléfono y hablar con el Papa Francisco, pero me dice, háblale de esta situación. Y pues bueno, ya no le dije, oiga, soy católico, amo al Papa, pero creo que va a ser un poquito complicado que me atienda, y más ahorita con sus problemas de salud, ¿no? Pero sin lugar a dudas, poder expresarle al pueblo de Myanmar, decir, nuestro líder religioso está orando y preocupado y nos motiva continuamente a rezar por su pueblo. Aquí en China, hermanos, para mí eso es ir sembrando semillas del evangelio, aun cuando no hay una evangelización explícita. Y siempre repito y lo repetiré, sin una cuestión estratégica de decir, oh, déjame, me los hago amigos, que vean cómo me intereso de su país, aunque no entiendo el birmano, etcétera, etcétera, para cuando llegue el momento, sopas, darle el bibliazo. No. Se conviertan o no. Para mí mi salario es, por amor a Jesús, estar siendo fermento en la masa ahí. Estar intentando ejercer la compasión de Cristo, y les recuerdo nuevamente el significado de compasión en el griego, que significa sufriendo con ellos. Evidentemente, si se hubiera dado un momento, porque tampoco voy a ser como el otro extremo, como aquel obispo que había estado en el Amazonas, obispo o sacerdote, ya no me acuerdo, y que así muy campechano se enorgullecía de decir, ¿sabe cuántos años estoy yo ahí con los indígenas en el Amazonas? Y no he bautizado a una sola persona. Ni la quiero bautizar. Ay, pues, ese es el otro extremo, hermanos, una cosa es el que ve a las personas simplemente como potenciales católicos dentro de una mentalidad básicamente casi empresarial, pragmática, de rancho, como siempre les digo, a ver, una res más para mi rancho, ¿eh? Y el otro extremo es aquellas personas que son, fíjense lo que voy a decir, que son injustas al no creer a esas personas no creyentes en Cristo, dignas de Cristo. ¿Y por qué digo que las creen no dignas? Porque el Papa Juan Pablo II, ¿cómo se llama esta encíclica? Habla de las misiones. El Papa Juan Pablo II habla de que la fe no se impone, pero se ofrece. Y el otro extremo, aquel que sobre pretexto de respetar la cultura y su forma, etcétera, no pretende ni siquiera ofrecer, si se dan las circunstancias. Está claro que si por muchos años no se dan las circunstancias, hay que ofrecer la fe con el propio testimonio. Pero eso no quita de que si hay alguna persona que se abre más aceleradamente a la fe y todo esto, poderle ofrecer a Cristo y no andar con esas tarugadas de creer que le está faltando. No, la misma persona se está abriendo. ¿Por qué no le ofreces lo que esta persona ya está lista para recibir?
¿No la crees digna de Cristo? Entonces, no sé, en conclusión, para muchos me habrán dicho, estás perdiendo el tiempo, vas a una reunión en donde el 70% de lo que se dijo ahí no entendiste ni papa. Pero no, en la vista de Dios, el poder ser fermento en la masa, el por amor a Cristo dolerte de lo que están pasando tus hermanos, con la libertad de no amarrarte a agendas políticas ni de un bando ni del otro, sino haciendo la opción preferencial por los más pobres, que finalmente son los que siempre sufren más en los conflictos políticos. Tú sientes, más que sientes, tú experimentas, porque no se trata tanto de sentimiento, experimentas un gozo de decir, fíjense lo que voy a decir, o sea, a veces el escrúpulo, ¿ah? ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor, ¿ah? Pero experimentar un gozo en decir, a través de mí, Cristo hizo presencia en ese entorno. ¡Qué soberbio! No lo estoy diciendo porque yo soy un santo, sino porque a través de mi bautismo yo fui inmerso en Cristo y renacido en Cristo. Y todo el trabajo de santificación que debo de llevar hasta el último día de mis días es precisamente para que Cristo pueda resplandecer más en mí. Una vez le escuché a Fray Nelson una frase muy linda sobre la Virgen que dijo, la Virgen es tan pura, tan pura, tan pura, tan pura, tan pura, tan transparente, que quien la ve a ella no la ve a ella, ve a Jesús. No estamos diciendo que la Virgen sea Jesús, mucho menos que es Dios, ¿va? Lo que estamos diciendo es que el cristiano tiene que llegar a esa meta. Que cuando nos vean a nosotros, Cristian Huerta sea lo menos que se vea y lo que se vea más es Cristo que habita en mí. Y en este sentido, pues evidentemente me falta muchísimo. Y en ese sentido me parece que sí estoy en deuda con los birmanos, con estas personas de Myanmar, porque el cristiano que les llegó ciertamente todavía le falta muchísimo, pero el hecho de mi bautismo, el hecho de mi fe, que es la que me ha llevado a tratar de ser fermento ahí en la masa, de alguna manera y sin arrogancia, sin petulancia, puedo decir, te da mucho gusto que en una reunión que cualquiera diría perdió el tiempo, porque pues el 70% no entendiste nada por el idioma, sin embargo sales gozoso de decir, Cristo acompañó a estos hermanos en mí, aunque no haya entendido nada, Jesús les acompañó en mí. En fin, les dejo, que Dios les bendiga.